voy a pasar este modelo, pero tienen que regresar, ¿verdad? Porque si quedan, les voy a quedar descomunicado ahí de la escuela. Sí. Para que vean más o menos, vean el modelo y ustedes después van a entender, conforme vamos explicando, qué es lo que significa. Gracias. Sí. Primeramente, quería presentarles el grupo de trabajo. Esto no es un proyecto de una persona, o sea, yo por ahí fui como el esclavo, ¿verdad? El esclavo calculador. Pero la verdad es que tiene mucha gente involucrada. Que es toma de datos en campo y pues en consejería también. Trabajo de una persona. Bien. Bueno, el problema del modelo de geoide, ¿verdad? ¿Por qué es que necesitamos un geoide en Costa Rica? Básicamente, bueno, si vemos, no está bien en la figura, pero en esa figura vemos que inclusive si usted tiene un método más preciso para determinar alturas o diferencias de altura, que es entonces todavía no van a tener una altura física, van a tener una pequeña diferencia, básicamente es o es producida por las diferencias de densidades de la topografía, ¿verdad? Básicamente. Entonces, básicamente nosotros, bueno, la superficie de referencia o el nivel de referencia, como han estado hablando, es básicamente una línea equipotencial, básicamente. Y esas líneas equipotenciales no son paralelas, ¿verdad? Entonces, bueno, y pasan cosas muy extrañas cuando se meten en el terreno. Básicamente, la línea de equipotencial de referencia siempre está metida dentro del terreno, ¿verdad? Uno nunca sabe. Y nunca sabe uno cuán, o no puede determinar bien la densidad de la corteza, ¿verdad? Es que es como una incógnita, ¿verdad? Básicamente, ¿qué hay por debajo de nosotros? Entonces, bueno, ¿por qué es importante en topografía? Básicamente, o en ingeniería, básicamente eso nos salva dinero. Si usted llega y manda a unos topógrafos a nivelar de un lugar a otro en una larga distancia de kilómetros, va a durar mucho tiempo si quiere hacerlo con una alta precisión. Por ejemplo, ya tenemos el ejemplo del profesor Juan MacGregor, ¿verdad? Ha gastado mucho tiempo, mucho personal en una línea de 300 metros, ¿verdad? Imagínense si ustedes tienen que hacer 74 kilómetros. ¿Cuánto dinero se iría de su presupuesto? En cambio, lo que nosotros le ofrecemos ahora es un modelo de geoidal, que es básicamente, por así decirlo, un modelo de correcciones entre las alturas que usted puede determinar con GNSS y las alturas físicas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si usted estuvo midiendo diferencias de nivel con GNSS, pare, ¿verdad? Está haciéndolo correctamente. Si usted quería ver deformaciones en una estructura con GNSS, está haciéndolo correctamente. Continúe. Básicamente, entonces esto les salvaría bastante dinero a ustedes, ¿verdad? Como ingenieros. Y a nosotros, bastante sol y bastante trabajo, ¿verdad? Bueno, este es el campo de gravedad de la Tierra. Y ese es básicamente lo que nosotros utilizamos para hacer esa determinación del nivel de referencia o lo que les llaman geoide, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un nivel de referencia que se llama el W0. Y tenemos varias, infinitas líneas equipotenciales, pero una de esas es especial, ¿verdad? Es la nuestra. Bueno, básicamente hay una relación entre lo que es el modelo físico, que es el geoide, y el modelo matemático de la Tierra, ¿verdad? Que es básicamente el elipsoide. ¿Qué es un elipsoide? Es básicamente una elipse de revolución, ¿verdad? Tiene un A, un semieje mayor, tiene un B, pero básicamente eso es geométrico, es perfecto. Ni siquiera tiene diferencias de densidades metidas en el modelo, es un modelo perfecto, que aproxima muy, muy detalladamente la superficie de la Tierra, pero no es suficiente para nosotros. ¿Sí? Entonces, existe algo que se llama un potencial perturbador, que básicamente es la diferencia entre... vean acá, ahorita, U y W.
Ese U que ustedes ven ahí es el potencial que viene del modelo y ese W es el potencial real de la Tierra, que se desconoce. ¿Ok? Y básicamente eso tiene relación directa con la altura del geoide, la altura sobre el elipsoide, del geoide. Con una fórmula muy famosa en nuestro, bueno, a ver, que se llama la fórmula de Browns, ¿verdad? Básicamente es que el n, que la diferencia esa de la altura geoidal, está relacionada a el potencial perturbador entre la gravedad normal a 45 grados. La gravedad normal a 45 grados es la salida del modelo matemático, ¿verdad? Bueno, la presentación estaba un poco pesada porque no sabía cuál era el público meta, ¿verdad? Podría ser que haya tenido puros matemáticos de acá y entonces haya tenido que llegar un poco más. Pero básicamente, bueno, básicamente esto no es tan sencillo, no es como una resta, ¿verdad? Simplemente es una integral de superficie, donde toma en cuenta los datos de gravedad. Y pues tenemos esa fórmula, ¿verdad? De ahí que tiene una integral de superficie y utiliza el kernel de Stokes, ¿verdad? Que es básicamente esa fórmula que está allá abajo. Ok, entonces, problemas con la integral de Stokes. Bueno, la integral de Stokes, para saber cuál es el potencial en un solo punto, necesita saber los datos de gravedad, ¿verdad? En toda la superficie del geoide. ¿Ven cuál es el problema? Nosotros podemos accesar o acceder al geoide. No, realmente no. El geoide la mayoría de veces está debajo de la superficie. Es nuestro nivel de referencia. Es la superficie de referencia. No podemos accederlo. Entonces, eso es uno de los problemas. ¿Por qué? Nosotros necesitamos que esté sobre la superficie. Porque necesitamos propiedades armónicas, ¿verdad? Y todo lo que se llame para utilizar la integral de Stokes, ¿verdad? Y saber cuál es el potencial en un solo punto. Entonces, para saber el potencial en un solo punto y saber la altura del elipsoide en un solo punto, necesitamos saber la gravedad sobre toda la superficie de la Tierra, ¿verdad? Bueno, y pues, bueno, ahí tenemos una propiedad que es el operador laplaciano, ¿verdad? Que tenemos que, es básicamente para que la función sea armónica, ¿verdad? Necesitamos que eso se cumpla. Y entonces, bueno, como nosotros necesitamos tener la gravedad en una superficie que no conocemos, entonces necesitamos hacer un método de aproximación, ¿verdad? Bueno, necesitamos continuar esos datos de gravedad que están en la superficie a la superficie del geoide. Entonces, nosotros podemos utilizar esa integral de Poisson, que básicamente, bueno, por dicha, nosotros la podemos convertir con métodos numéricos, podemos decir que una integral se puede, por así decirlo, expresar en términos matriciales, ¿verdad? Y entonces, como nosotros tenemos un problema, tenemos dos problemas aquí. Un problema que es, si tenemos un punto de potencial, o perdón, un valor de gravedad en P', como lo ven ahí, nosotros podríamos utilizar esa integral de Poisson para saber el potencial en P, ¿verdad? Pero ese no es nuestro problema es al revés, es un problema inverso. Nosotros tenemos los datos de gravedad en P y necesitamos, ¿verdad? Continuarlos hacia abajo. Un punto. Bueno, por eso es, bueno, está un poco ejemplificando lo que es el problema inverso, lo que es el problema directo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es utilizar una técnica, o bueno, una técnica que se desarrolló en la UNB, la Universidad de Nuevo Brunswick, que es uno de los alma mater mías, ¿verdad? Que se llama el Stock-Helmer. Y básicamente lo que hacemos acá es, bueno, para saber los datos gravimétricos sobre la superficie del geoide, lo que tenemos que hacer es aplicar una matriz inversa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si la
Bueno, bueno, lo que pasa ahí es que cuando los datos entran en la superficie, cuando existe terreno en la superficie, ya no se guardan las propiedades armónicas, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos usar directamente la integral de Poisson. ¿Okay? Bueno, entonces, nosotros lo que podemos hacer es una técnica, podemos hacer una aproximación. Entonces, lo que podríamos hacer es agarrar todas esas masas terrestres y aplastarlas en una pequeña lámina sobre la superficie del geoide, con una aproximación, ¿verdad? Ahí de lo que nos han dado los modelos globales. Ok, entonces ahí cuando hacemos ese método, esa técnica, lo que podemos hacer o lo que convertimos es que, o la ganancia que tenemos, es básicamente que ya podemos utilizar la integral de Poisson para hacer la continuación hacia abajo, que le llamo. Entonces ya podríamos tener los puntos gravimétricos sobre la superficie del geoide y después, como ya lo tenemos, puntos gravimétricos sobre la superficie del geoide, entonces podemos hacer la integral de Stokes y calcular ya Sn, ¿verdad? Que es el que nosotros queremos. Bueno, hay varias técnicas, no me voy a detener acá. Hay una técnica muy específica que se llama remover, computar, perdón, restaurar, me equivoqué. Y entonces lo que hace es que usted puede dividir ese problema en dos problemas. Un problema que lo pueden resolver datos satelitales, ¿verdad? Porque los datos satelitales describen mejor las bajas frecuencias de la función. Y otro con lo que son los datos terrestres, que básicamente, pues los datos terrestres describen mejor lo que es las altas frecuencias de la función, ¿verdad? Ok, bueno, vamos al trabajo con datos. Esos son los datos que tenemos. Entonces, esos datos hay que trabajarlos, hay que limpiarlos, hay que hacer un montón de carpintería por ahí. Y entonces nosotros utilizamos todo eso, tomamos en cuenta datos marinos, datos gravimétricos, altimetría satelital y también unos modelos globales que necesitan para conocer la gravedad sobre toda la Tierra. Bueno, las anomalías sobre el geoide, cuando toda la superficie terrestre está aplastada sobre el geoide, se le llama anomalía de Almer. Existe una anomalía de aire libre que básicamente es un derivado de la gravedad que se utiliza como punto de partida para este trabajo. Entonces, ¿se acuerdan del computar, remover, restaurar? Bueno, básicamente aquí lo vemos. Nosotros tenemos un geoide que está calculado con datos satelitales, ¿verdad? Y después tenemos un cogeoide residual, que está computado básicamente con las altas frecuencias o con datos gravimétricos terrestres, que pueden ser datos de aerogravimetría o propiamente terrestres o marinos. Bueno, este es el cálculo final. Al puro final, eso se vuelve como una... Bueno, después de todas las integrales, lo único que tenemos que hacer es una suma. O sea, lo que sumamos son las dos... perdón, si se puede volver a la pasada. Lo que sumamos son las dos componentes y listo. Y para tener un modelo completo, ¿verdad? Y entonces ese modelo completo es básicamente lo que ustedes andaban por ahí, nada más que tienen ahí, bueno, el borde de Costa Rica dibujado. Y básicamente esa corrección va entre los 3 metros, que básicamente es en el mar, no importa, no nos importa a nosotros, ¿verdad? Y los 19 metros. Bueno, después de todo, nosotros hacemos una validación, que es básicamente, utilizamos unos datos de lo que es una red antigua altimétrica que teníamos en Costa Rica de 1950, y datos GNSS, para tener un N geométrico, ¿verdad? Así. Después podemos discutir un poco de eso. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que hay diferentes tipos de modelos de geoide globales, como el que utilizó don Juan MacGregor, ¿verdad? Yo creo que usted utilizó el EGM 2008. Bueno, don Juan MacGregor utilizó el EGM 2008. Lo que pasa es que el EGM 2008 tiene una resolución de 10 kilómetros. Y usted no sabe, básicamente, cómo se comporta el geoide en esos 10 kilómetros. Sabe más o menos, puede aproximar linealmente cómo se comporta el geoide en esos 10 kilómetros.
Entonces nosotros tenemos varios modelos iguales con la misma resolución. Hay unos modelos más modernos, va desde más viejo a más moderno. El que está marcado con rojo es básicamente el que nosotros computamos. Y vemos que en términos de desviación estándar, el nuestro, que hemos calculado aquí en la escuela de topografía, da un poco mejor que todos los demás, ¿verdad? No podríamos decir que es estadísticamente aceptable, ¿verdad? Porque, bueno, en algunos casos falla un test de Fisher, pero digamos que nos muestra que tiene la menor desviación estándar. Entonces, bueno, esta es básicamente nuestra aplicación. Aplicamos el método de Stock-Helmer rigurosamente. Hay un montón de componentes de investigación básicamente, y está enfocado en tratar de ordenar los datos y limpiarlos, y después de aplicar lo más rigurosamente posible este método de Stock-Helmer y lo que es la validación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿O comentarios? Y el IGN, Estados Unidos tiene dos grupos de satélites midiendo la gravimetría global, que es de donde salen esos modelos. Con Sao Paulo hicimos lo que es gravedad absoluta. Jaime, esto requiere una gran cantidad de datos que Jaime se encargó de limpiar, que tienen diferentes fuentes y calidades. Sí, teníamos que validarlos. Esa validación tenía que ver desde el valor de la gravedad medido hasta la ubicación. Fue un trabajo, una grilla bastante pesada. De hecho, CIRGA, nadie ha dicho que CIRGA, ¿verdad? Tema interamericano ¿cómo se llama? De sistema de referencia. Es una iniciativa que existe en América Latina, porque CORS es la iniciativa norteamericana, CIRGAS es la iniciativa latinoamericana para tener un nivel de referencia altimétrica. Y tiene que ver con el geoide, tiene que ver con muchas cosas que él habló aquí. Hace un esfuerzo bastante amplio, tanto de Jaime como de todos los que participamos. Fue terrible. De hecho, en este momento el IGN está licitando la gravimetría aérea, porque es otro componente que va a enriquecer ese modelo que tenemos ahora. Pero sí les podemos decir que la Escuela de Ingeniería Topográfica generó el primer geoide para Costa Rica y la primera red de puntos con gravedad absoluta, que lo componen 17, 18 son. Nosotros tenemos una base, ya hay varios laboratorios que están usando nuestros datos, porque a todos nos han dicho que la aceleración de la gravedad es 9.81. Mentiras. Y no es ese el valor. 9.767, creo que por ahí anda, aquí en el laboratorio de ingeniería, que tenemos un punto ahí. El dato se lo podemos dar, ya Civil no lo pidió, varias gente lo está usando. Tiene muchas no lo van a aplicaciones. presentar acá en resultado? Puede ser. Sí. No, en esta no, pero digamos un valor. Porque el esfuerzo que se hizo fue muy amplio y uno ve la tabla y tiene 18 valores. Hizo todo ese esfuerzo para llegar a 18 valores, ¿verdad? Entonces, habría que dar toda una explicación alrededor de qué significa eso y qué significa dentro del geoide también eso. Les puedo decir que en Colombia se va a iniciar o se inició una campaña para recolectar también información de gravedad absoluta. Tiene 24 puntos. Entonces, la comparación es, nosotros tenemos una cobertura amplísima que es esta red, ¿verdad? Y los valores de gravedad es un instrumento que vino de Brasil, que cuesta mucho dinero, casi $1 millón. Vino de préstamo
Se hizo la campaña de 2 semanas, ¿verdad? Trabajamos 3 años para hacer una campaña de 2 semanas. Es una de las mejores redes que hay en América. Sí. Es básicamente en obra de infraestructura. Nosotros si damos un marco para que ustedes puedan utilizar el GNSS en su máxima expresión, en su máxima potencial, ¿verdad? Estamos dándole un beneficio directo al país. El país no tiene que gastar recurso innecesario en trabajo que se puede hacer más fácil ahora con todos los métodos modernos de medición que existen. Entonces, ese trabajo debe hacerse. Debe hacerse para tener un efecto directo en la efectividad o en la competitividad del país. Brasil hubo uno en que hicieron una represa de aguas arriba y otras aguas abajo, y cuando llenaron el lago de aguas arriba inundó el de aguas abajo, porque no tomaron en cuenta las ondulaciones. En realidad, uno no puede ver el agua como una mesa, el océano, un lago, sino sigue ondulación. Tiene ondulaciones que tal vez a la vista no se ven. Tiene una consulta. Ustedes aplicaron una técnica, ¿verdad? Que aquí está definida. ¿Se ha evidenciado algún sesgo que tenga esa técnica a algo? A los datos, no sé, para tenerlo como una posible oro de sesgo? Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos varios sesgos, ¿verdad? Hay un sesgo que se llama un sesgo absoluto, que básicamente es la diferencia entre una potencial o una línea, una superficie que potencial de referencia y una calculada, ¿verdad? Pero díganme ustedes, ¿cuál es el valor de la superficie equipotencial que se calculó en 1950? ¿Cuál es el dato numérico? No, realmente lo que la gente puso fue un mariógrafo y simplemente midió la periodicidad de las mareas y después colocó un nivel 0, pero no existe ningún valor numérico, ¿verdad? Esa ni línea de referencia. Entonces, obviamente, todas las superficies que ustedes calculen con esto va a tener un sesgo absoluto con respecto a lo que es la superficie de referencia, que podría decirle base, que es la que se calculó en 1960, 1950. No importa ese sesgo, lo que importa es que la diferencia entre los datos esté correcto, o sea, que las diferencias, si usted tiene una altura aquí y una altura acá, cuando usted la reste, usted sepa que este punto acá está más alto que